Hola a todos, le damos la bienvenida otra vez a un nuevo culto. Esperamos que estén muy bien y que disfruten de todo lo que tenemos hoy. Véanlo hasta el final, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y sin más lo dejamos con las alabanzas. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
Qué buen tiempo de alabanza hemos tenido, ¿cierto? Bueno, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube. Suscríbase y denle like. Como segundo vamos a dejarlo al tiempo de la palabra. Decirte que no te muevas de ahí, que tomes atención, porque hoy Dios puede hablarte. Hola amados, una vez más aquí estamos juntos compartiendo un mensaje de parte del Señor. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, Evangelio de Lucas, capítulo 14, desde el verso 25 en adelante vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La verdad es que esta palabra fue la primera palabra que recibí en mi vida. Sé que es una palabra tal vez confrontacional. Sé que es una palabra que para algunos es un poco dura, y tal vez cuando la compartamos y la analicemos, muchos se van a sentir afectados, confrontados. Pero no es el tenor o no es el deseo de mi corazón que así sea, sino que el deseo de mi corazón, y creo que es el deseo del corazón del Señor, es que no nos olvidemos de lo importante que es el discipulado. Tan importante es ser discípulo de Cristo, tan necesario es ser discípulo de Cristo, que la gran comisión es hacer discípulos. No es solamente hacer creyentes, sino que hacer discípulos. Y esto significa, para los que no saben, los que nos ven a lo mejor y no son creyentes o no son cristianos, esto significa que la gran comisión es que hagamos, o que seamos primeramente, para después poder hacer, seamos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, alumnos de Cristo. Es eso lo que es un discípulo. Y como les decía, esta fue la primera palabra que recibí en mi vida. Recuerdo que cuando el Señor impactó mi corazón y mi vida en el momento de más necesidad, me acerqué a una persona. Esta persona era una mujer anciana, una mujer cristiana, muy anciana. Era mi abuela, una mujer que la verdad es que se congregaba en un lugar donde no había mucho conocimiento escritural, donde no había mucha enseñanza acerca de la Biblia, pero sí había algo, había devoción, había amor por el Señor. De hecho, las cosas que he aprendido, o las que hemos aprendido acerca del servicio cristiano, lo aprendimos viéndola a ella. Una mujer que podía estar en su hogar, siendo una mujer anciana, y venían algunos vecinos a buscarla de madrugada para que fuera a orar por alguien, y ella se levantaba e iba a orar por esas personas. Pues bien, esa mujer con poco conocimiento de las Escrituras,
con poco conocimiento de la palabra del Señor, pocos conocimientos teológicos, podríamos decirlo así, los que tenemos hoy en día estas generaciones a nuestro alcance y que a veces hasta debatimos y nos confrontamos por estos conocimientos o doctrinas, Señor. Esta mujer era una discípula de Jesucristo. Y fue a ella que me acerqué para pedirle en ese momento oración. Y ella, como siempre solía hacerlo con mucho gozo, oró por mí ese día, impuso sus manos sobre mí y trajo a mi corazón una liberación poderosa. Y cuando terminó de orar, ella me dijo lo siguiente: tengo una palabra del Señor para ti. Y me entregó esta palabra. Y me dijo, sin conocimientos teológicos, sin conocimientos doctrinales, me dijo, desde hoy en adelante, si vas a seguir a Jesús, no te vas a mandar solo. Y la verdad es que esta palabra, como fue la primera que recibí, me marcó. Y pude entender que el ser discípulo de Jesucristo tenía que costarme todo, que tenía que haber un cambio en mi vida de forma radical, que si quería seguir a ese Señor, no solamente bastaba con caminar con Él, sino que tenía que imitar su vida, tenía que despojarme de las cosas que quizás tenía como prioridad. Y es de eso lo que te quiero hablar. Quiero hablarte en esta hora de qué cosas nos demanda Jesús. Le demanda Jesús a la gente que iba con Él. Dice la Escritura que mucha gente, multitudes iban con Él, caminaban con Él, andaban con Él. Y Él se volvió y les dijo, si alguno quiere seguirme, si alguno viene en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, mi seguidor, bueno, hay 3 cosas que debe de hacer. Y son estas 3 cosas las que te quiero compartir y transmitir en esta hora para que puedas entender la importancia, para que juntos podamos comprender la importancia de ser discípulo de Jesucristo y cuánto valor tiene, cuán trascendental es y cuánto tenemos que despojarnos también. Bueno, lo primero que nos enseña este pasaje, la primera demanda, el primer deber que nos dice Jesús que tenemos que hacer para que podamos así ser sus discípulos, es lo siguiente: es renunciar a nuestras prioridades. Dice así el pasaje que leíamos, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermano y novia y esposo y pololo y novias y relaciones afectivas y amistades y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué tremendo es esto cuando lo leemos así de forma literal. Pero la verdad es que tenemos que tratar de comprender lo que nos quiere decir el Señor con esta demanda tan fuerte, tan poderosa, tan potente. La verdad es que pareciera ser una exageración, ¿verdad? Pero es que lo que nos quiere decir el Señor es que Él tiene que ser, si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, Él tiene que ser el primero en nuestra vida. Él tiene que ser lo más importante en nuestra vida. No puede haber cabida con otro afecto, con otra relación, con otra prioridad que pueda competir con Él. Él tiene que ser nuestra prioridad. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Queremos ser discípulos de Jesucristo? ¿Es lo que Él quiere que seamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es renunciar a nuestras prioridades y permitir que Él sea nuestra prioridad. Jesús quiere ser nuestra prioridad. Jesús quiere ser el primero en la lista. Jesús quiere tomar el control de toda nuestra vida. Así que lo primero entonces que nos demanda, lo primero que nos enseña en este pasaje el Señor, es que debemos ser discípulos, porque es la comisión, ir y hacer discípulos, es el mandato de Dios, ser discípulos para poder hacer discípulos. Y así como tenemos que, los que ya estamos en este camino de querer ser discípulos, de estar siendo discípulos, tenemos que dejar nuestras prioridades y
poner a Cristo como lo más importante, así también tenemos que enseñar a aquellos que están, si es que tú eres a lo mejor un líder, si es que eres a lo mejor una persona de influencia con otros creyentes, también tenemos que enseñarles a dejarlo todo, a tener a Jesús como prioridad. Recuerdo cuando comenzaba también en mi caminar cristiano, una de las personas que más bendijo mi vida o que afectó mi vida para bien y que hizo quizás la labor de discipulado de forma anónima fue mi hermano que hoy pastorea la iglesia. Recuerdo que él un día en una de las conversaciones que teníamos cuando yo era nuevo me dijo la siguiente frase que quedó grabada en mi corazón, así como quedó grabado este versículo que me dio, que puso en mi corazón mi abuela de parte del Señor, también quedó grabado lo que él me dijo. Él me dijo: Jesús lo dio todo por ti, así que Él te lo va a demandar todo. Y yo quiero en esta hora transmitirte de una u otra manera lo importante que es entender que para ser seguidor de Cristo hay que renunciar a todo. No puede haber un amor por sobre Cristo. Aún el amor a nuestra propia vida, aún lo que pensamos que es más importante, aún nuestras propias convicciones, aún las cosas que podamos traer de parte de nuestra familia, enseñanzas, todas tienen que quedar sujetas a Cristo. Pablo lo describe categóricamente diciendo: lo que yo era antes, lo que antes yo tenía por estima, hoy lo considero como pérdida, como basura, con tal de ganar a Cristo. Pablo decía también: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y es eso lo que te quiero decir con esta primera enseñanza, con esta primera demanda. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús demanda nuestra vida completa, nuestra vida íntegra. Así que debemos de renunciar a nuestras prioridades. Y semejante a esto quizás es lo segundo que enseña este pasaje de las Escrituras. Y la segunda demanda que nos da Jesús, si queremos seguirle, si en realidad entendemos que somos llamados a ser discípulos de Cristo y queremos seguirle, lo segundo que nos exige, que nos demanda Dios, es que tomemos nuestra cruz. Y eso significa que debemos de morir a nuestra voluntad. Así dice la palabra del Señor. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y es que la cruz, Jesús la tomó no el día de su crucifixión, sino que la decisión de ir a la cruz la tomó en el huerto de Getsemaní cuando oró. Y yo quiero transmitirte esto para que tú puedas también entender lo que esto significa. Jesús dice, la Biblia, que oró y oraba amargamente y luchaba. Tanto así que dice que su sudor eran como gotas de sangre que caían. Bueno, en esa oración Jesús dijo: Padre, yo no quiero ir a la cruz. Estoy parafraseando, por supuesto. Él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Desde ahí Jesús empezó a tomar la cruz. Y es eso lo que el Señor nos está diciendo. Si tú quieres ser mi discípulo, entonces necesitas morir a tu voluntad. Porque Dios quiere que su voluntad sea la que prevalezca en nuestra vida. Dios quiere que su voluntad sea la que guíe nuestra vida. Dios quiere que su voluntad sea la que direccione nuestra vida. Y te aseguro que su voluntad, como bien lo dice también el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo, es buena, es agradable y es perfecta. La buena voluntad de Dios trae bendición para la vida del discípulo. Por eso es que Él nos dice: tienes que morir, tienes que tomar tu cruz, tienes que negarte a ti mismo, tienes que morir a tu voluntad. Necesitamos entonces, para ser discípulos de Cristo, lo primero que necesitamos es renunciar a nuestras prioridades, a nuestros afectos, a nuestros anhelos
y poner como prioridad los afectos, los anhelos, el corazón, la mente de Dios, las enseñanzas de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es renunciar a nuestra voluntad y poner como prioridad la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y lo tercero que nos enseña este pasaje es lo siguiente. No solamente tenemos que renunciar a nuestras prioridades y morir a nuestra voluntad, sino que para seguir a Cristo tenemos que tomar la decisión de forma concreta. Muchas personas, muchos creyentes han sido ambiguos en sus convicciones. Y Jesús nos enseña en este evangelio, en este pasaje de las Escrituras, que el que quiere seguirle tiene que primero evaluar lo que eso significa. Tiene que evaluar que le va a costar todo. Tiene que evaluar que ser discípulo de Jesucristo no es un acto emocional. Tiene que evaluar que ser discípulo de Jesucristo es un acto reflexivo, meditado, concientizado, racionalizado. Tenemos que entender que seguir a Jesús va a demandar de nosotros convicciones, va a demandar de nosotros tomar decisiones concretas. No sea que por el hecho de tomar decisiones emocionales seamos como lo enseña o como lo ejemplifica, como lo ilustra Jesús en esto. No vaya a ser que como algunos, ¿cierto?, se ponen a edificar y no preveyeron, y no planificaron, y no entendieron que se trataba de algo que tenía que llegar al final. Y quedaron a medias y la gente se burló de él. Dios quiere que seamos sus discípulos. Jesús quiere que seamos sus discípulos. Jesús formó discípulos y le dio la comisión a esos discípulos que hicieran más discípulos. Jesús no solamente quiere gente que camine con Él. Jesús quiere gente que realmente lo siga, lo imite, viva como Él. Y ese anhelo y ese deseo del corazón del Señor es para cada uno de nosotros. Y yo quiero animarte en esta hora, por esta palabra, a que no seamos solamente gente que camina con Jesús, sino que gente que vive como Jesús. Gente que quiere imitar a Jesús y que entiende que eso le va a costar todo y que entiende que eso va a tener como demanda de su vida el renunciar a prioridades, el morir a la voluntad y el tomar decisiones concretas. Un día, en este mismo evangelio, dice la Escritura en el capítulo 8 en otro evangelio, en el evangelio de Juan, en el capítulo 8, dice la Escritura que muchos judíos habían creído en él. Y Jesús les dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, entonces serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Yo quiero decirte una vez más en esta hora: Jesús no quiere solamente creyentes. ¿Es bueno ser creyente? Claro que sí. Pero Jesús quiere que seas un creyente discípulo. Quiere que tú seas un discípulo de Él, un imitador de Él. Quiere que seamos cada uno de nosotros imitadores de Él. Que cada día de nuestra vida deseemos imitarle. Jesús le dijo en ese evangelio de Juan, en el capítulo 8, a esos judíos que habían creído en Él:
Ustedes tienen que permanecer en mi palabra para que sean verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Y cuando yo leo esto me doy cuenta que si no permanecemos en sus palabras, si no permanecemos en sus enseñanzas, porque sus palabras contienen enseñanzas, contienen demandas, contienen promesas. Si no permanecemos en sus enseñanzas, si no permanecemos en sus promesas, si no permanecemos en sus demandas, entonces no podremos ser verdaderamente sus discípulos. Me llama profundamente la atención que Jesús use la palabra verdaderamente. Podría haber dicho, no serán mis discípulos, pero cuando dice verdaderamente, da a entender de que hay algunos que pueden llegar a ser pseudo discípulos o falsos discípulos. ¿Quieres ser un verdadero discípulo? Tenemos que permanecer en sus palabras. Sabes, el ser discípulo no solamente es una cuestión de renuncia, no solamente es una cuestión de demandas, sino que es una cuestión de muchos beneficios. Porque la Biblia dice, el mismo Jesús termina diciendo, aquellos que permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Dice, y las consecuencias van a ser que van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Dios quiere traer una relación con Jesús. Conocer la verdad significa tener relación con Jesús. Conocer la verdad significa amar a Jesús. Significa tener conocimiento pleno de quién es Él, cómo es Él, cómo actúa Él y qué quiere Él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Conocer la verdad también trae como consecuencia la verdadera libertad. Dice más adelante ese pasaje, si el Hijo os libertare, si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libres. Dios quiere hacernos verdaderamente libres. Dios quiere hacernos verdaderamente libres de toda opresión de las tinieblas. Dios quiere darnos esa libertad que nos ayude a vivir con gozo, con alegría, con paz, con propósito en la vida. Dios quiere eso para ti. Pero esos beneficios son para los discípulos. Pero los discípulos son llamados a renunciar a sus prioridades, son llamados a morir a su voluntad y son llamados a tomar decisiones concretas. Quiero animarte en esta hora a que juntos podamos seguir a Cristo, no solamente andar con Él, sino que decidir en nuestro corazón imitarle, decidir en nuestro corazón querer aprender, decidir en nuestro corazón permanecer en sus enseñanzas, en sus palabras, en sus promesas que son maravillosas, pero también en sus enseñanzas y en sus demandas. Te invito a que dejes de ser simplemente alguien que camina con Él y te sumes y nos sumemos a ser discípulos de Jesús. Quiero orar en esta hora para que si este mensaje ha llegado a tu corazón, si este mensaje te ha hecho entender que en realidad necesitas ser discípulo de Jesús, puedas tomar la decisión. Si a lo mejor te ha confrontado, no ha sido mi intención confrontarte. Mi intención ha sido decirte lo que enseña la Escritura. Porque así como predicamos la gracia de Jesús, así como predicamos el amor de Jesús, misericordioso, perdonador, también tenemos que predicar la verdad de Jesús, la verdad del discipulado. Padre, gracias te doy por ayudarme a compartir este mensaje, un mensaje que es fuerte, un mensaje que entendemos que muchas veces es confrontacional, Señor. Pero gracias porque sé que es el deseo de tu corazón. Sé que es lo que tú quieres de cada ser humano. Dice tu palabra que a los que tú llamaste y los predestinaste, los llamaste para que fuesen conformes a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque creo con todo mi corazón que el deseo de tu corazón es que seamos hijos, pero semejantes al Hijo, que seamos semejantes a Jesús. Y sé que la única forma, papá,
de lograrlo es a través del discipulado, es a través de ser discípulos, es renunciando a nuestras prioridades, es muriendo a nuestra voluntad, es tomando la decisión concreta de seguirte y de servirte. Padre, en el nombre de Jesús, que aquellos que han escuchado este mensaje en esta hora y aquellos que lo puedan escuchar en un futuro, Señor, sean tocados por tu Espíritu Santo e impulsados a ser verdaderos discípulos, discípulos que te honren, discípulos que te bendigan, donde tú te goces, Señor, donde tú te alegres, Señor, de ver sus vidas dispuestas a seguirte, con toda imperfección que podamos tener en este proceso, en este caminar contigo, así como también los tuvieron los discípulos que te siguieron, que salen y que aparecen en las Escrituras, Señor, que así también con nuestras imperfecciones, Señor, tú puedas ver la decisión que hemos tomado de seguirte, de morir, de tener un corazón enseñable para aprender cada día lo que está en tu corazón. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, usa esta palabra para ministrar a aquellos que tú quieres ministrar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Bien, quiero despedirme de ustedes animándote con todo mi corazón a que seas un discípulo de Jesús. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena ser un imitador de Jesús. Vale la pena tener la mente de Cristo. Te aseguro que tu vida será transformada y cambiada para siempre. Dios te bendice. Larga es la noche y reina la oscuridad. El frío me inunda y no lo puedo evitar. Quiero estar contigo, pero siento que no estás aquí. Mi alma sufre por ti. Las horas que pasan me llenan de inseguridad. Escucho unas voces, pero la tuya no está. Se quiebra mi alma que anhela poderte tocar. Espero, pronto amanecerá y podré despertar en tu regazo, amanecer en ti junto a tu corazón. Quiero que seas tú el alba de mi ser, fundirme en tu amor y allí permanecer. Las horas que pasan me llenan de inseguridad. Escucho unas voces, pero la tuya no está. Se quiebra mi alma que anhela poderte tocar. Espero, pronto amanecerá y podré despertar en tu regazo, amanecer en ti junto a tu corazón. Quiero que seas tú el alba de mi ser, fundirme en tu amor y allí permanecer. En su luz mi amanecer.
ser y quien sustenta todo mi ser. Eres tu viento, fuerza y pasión, el que de acuerdo a mi corazón. Eres fortaleza de la depresión, eres la respuesta cuando hay dolor. Eres el amor, el gozo y la paz, aunque esté en la tempestad. Puedo yo confiar, puedo yo vivir, puedo habitar en ti. Sé que tu mano siempre me tendrás y que mi pie no se resbalará. Aunque me vengan contra mí, seguro estoy, lucharás por mí. Y sin oscuridad tu luz amanecer. Eres el sol de justicia, eres la fuerza que me insta a despertar un nuevo día en ti. Te espero al rayar el alba, que entres en mi alma, impulses la vida en mí. Y podré despertar en tu regazo, amanecer en ti junto a tu corazón. Quiero que seas tú el alba de mi ser, fundirme en tu amor y allí permanecer.